Todos creían que Isen Bass lo tenía todo: dinero, fama, control. Pero esa mañana, estaba sentado en el tribunal, esperando acabar con lo único que alguna vez se sintió real. Se repetía a sí mismo que esto era la libertad. Una salida limpia. Sin emociones, sin drama. Solo firmas y silencio. Así le gustaba la vida, simple, predecible, controlada. Al menos eso decía en voz alta. Por dentro, sentía que algo se retorcía. Su abogado susurró sobre papeles, bienes y acuerdos. Isen asintió sin oír palabra. No pensaba en el dinero. Pensaba en Anna. En su risa. En cómo lo esperaba despierta incluso cuando llegaba a casa a las 2 de la madrugada. En la mirada que le dedicó al darse cuenta de que el amor no era suficiente para competir con su agenda. No la culpó por irse. Se culpó a sí mismo por no darse cuenta de que ella había dejado de luchar. Miró su reloj, fingiendo calma. Cada segundo se sentía más pesado. Cada respiración más aguda. Solo quería terminar de una vez. Entonces oyó que la puerta se abría tras él. Pasos suaves. Una pausa familiar. Una voz que le oprimió el pecho. Lo siento, su señoría. Me retrasé. Ni siquiera necesitó darse la vuelta. Ya sabía que era ella. Pero cuando lo hizo, todo se detuvo. Se giró y se quedó sin aire en los pulmones. Anna no estaba sola. En sus brazos había un bebé, envuelto en una manta ligera, con su pequeña mano aferrándose al borde como si se aferrara al mundo. A Isen se le encogió el pecho. Los ojos del bebé, grises. Del mismo tono que los suyos. No parpadeó. No pudo. Sentía la garganta seca, sus pensamientos dispersos. Durante años, había enterrado esa imagen antes de que pudiera existir, ella sosteniendo a su hijo. Se había dicho que era mejor así. Más limpio. Menos complicado. El juez se aclaró la garganta. Señor Bass, ¿se dio cuenta de la presencia del niño hoy? La pregunta le impactó más de lo debido. ¿Consciente? Claro que lo era. Había visto las facturas del hospital, los recibos de donaciones que su asistente había manejado, pero nunca había visto a él. Ni una sola vez. La voz de Anna era tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la manta del bebé. Isen lo notó. Recordó ese mismo temblor la noche en que ella le dijo que estaba embarazada, su silencio, sus lágrimas, el muro que se interpuso entre ellos. Se había convencido de que podía vivir con esa decisión. Que el amor era reemplazable. Pero al mirar a ese niño ahora, supo que había estado mintiendo. Este no era solo su bebé. Era el hijo que él había estado fingiendo que no existía. Había construido torres que tocaban el cielo, pero nunca un hogar lo suficientemente fuerte como para albergar el amor. Isen no podía apartar la vista de Anna. Ahora se veía diferente, tranquila, firme, casi intocable. La mujer que solía esperar junto a la ventana todas las noches había desaparecido. Lo que estaba sentado frente a él ahora era fuerza envuelta en silencio. No me miró fijamente, no lloró, no suplicó. Eso dolió más que la ira. Recordó las noches que ella se quedaba dormida en el sofá, los platos fríos, los mensajes que dejó de enviar porque sabía que él no respondería. Cada recuerdo fue como un puñetazo que se merecía. El bebé emitió un suave sonido, mitad risa, mitad suspiro. Rompió el silencio, limpio e inocente. Isen sintió que algo se quebraba en su interior. Su abogado se inclinó y susurró: concéntrate, no dejes que tus emociones interfieran. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Ese pequeño sonido le pareció un perdón que no merecía. Había pasado años perfeccionando el control, manteniendo cada sentimiento encerrado tras números y lógica. Ahora, un pequeño latido al otro lado de la habitación lo estaba destruyendo todo. El juez levantó la vista. Señor Bass,
¿desea continuar? Isen abrió la boca para responder. Pero no salieron palabras. Por primera vez en años, las manos de Isen temblaron. Su abogado le entregó los papeles, limpios, definitivos, despiadados. Una sola firma, y todo lo que habían construido juntos desaparecería. Isen cogió el bolígrafo, apretándolo con fuerza, con los nudillos blancos. Entonces lo oyó. Un suave zumbido, familiar, constante. Anna mecía al bebé suavemente, tarareando la misma canción de cuna que solía cantar cuando su apartamento aún era pequeño, cuando el éxito era solo un sueño y el amor bastaba. El sonido lo impactó como un recuerdo. Se quedó paralizado. La sala del tribunal se desvaneció. Solo podía oír esa melodía y el sonido de su propio corazón rompiéndose. La voz de Anna rompió el silencio. Terminemos con esto. Sin ira. Sin amargura. Solo con calma y aceptación. Y eso fue lo que más dolió. Ya no estaba allí para luchar. No esperaba que él cambiara. Ya había seguido adelante en su corazón, mucho antes de este día. Bajó la mirada hacia el bolígrafo que tenía en la mano. La superficie dorada reflejaba su rostro, frío, cansado, vacío. Se suponía que este sería el momento de recuperar el control. Pero al mirarse en el espejo, Isen se dio cuenta de algo aterrador. Ni siquiera reconoció al hombre que sostenía el bolígrafo. Y por primera vez, no estaba seguro de querer hacerlo. Salió de la sala del tribunal, pero el silencio lo siguió. Isen se apoyó en la fría pared de mármol, luchando por respirar. Durante años, había salido de salas más difíciles sin pestañear, pero esta lo destrozó. Las imágenes no dejaban de cruzar su mente. Su primera cita. Cómo Anna se reía de sus chistes malos. Cómo creía en él cuando nadie más lo hacía. La noche en que le prometió que nunca dejaría que el éxito lo cambiara, y con qué facilidad rompió esa promesa. Había construido un mundo demasiado grande para que el amor sobreviviera en él. Y ahora ese mundo se sentía vacío. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro del bebé, esos ojos grises, inocentes, sin importarles el peso del dinero ni el orgullo. Esa vida diminuta hacía que todo su imperio pareciera insignificante. Por primera vez, se preguntó si la palabra exitoso alguna vez se había aplicado realmente a él. Tal vez solo había estado huyendo de las partes de sí mismo que no se podían comprar. Respiró hondo, esperando que el dolor en el pecho se desvaneciera. No fue así. Entonces algo llamó su atención. A través de la ventana de cristal, vio a Anna meciendo suavemente al bebé, tarareando la misma canción de cuna. Y por primera vez, se dio cuenta de cómo era su casa antes. En ese momento, tomó la decisión que nadie esperaba. Isen se alisó la chaqueta, se secó la cara y regresó a la sala. Cada paso le pesaba más que el anterior. El juez levantó la vista, confundido. Anna parpadeó, con expresión indescifrable. El abogado de Isen susurró, ¿qué haces? Pero Isen no respondió. Caminó directo a la mesa, respiró hondo y habló. Su señoría, no puedo firmar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. El juez arqueó una ceja. Su abogado se quedó paralizado. Incluso Anna dejó de mecer al bebé. La voz de Isen tembló, pero siguió adelante. Le fallé, dijo en voz baja. Me fallé a mí mismo. Creí que construir un imperio significaba ganar, pero perdí todo lo que importaba en el camino. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no se detuvo. No merezco perdón, pero no puedo irme fingiendo que no destruí algo hermoso. La sala del tribunal quedó en silencio. Nadie se movió. Por primera vez, el multimillonario que comandaba ciudades parecía pequeño, humano. Los labios de Anna se separaron, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos brillaron entre el dolor y la incredulidad. Isen esperó, con el corazón palpitante, la voz apagada y las manos temblorosas.
Todos la observaban. Pero Anna no dijo nada. Por primera vez, Anna vio al hombre del que se enamoró, no el imperio que él construyó. Isen la miró directamente, no al juez ni a su abogado. Solo a ella. Su voz era suave, pero resonó por toda la sala. Olvidé para quién estaba construyendo, dijo. En algún punto entre la ambición y el orgullo, te perdí. Anna no respondió. Su silencio fue más duro que cualquier argumento. Lo obligó a seguir adelante. Lo siento, susurró. Por cada noche que no estuve. Por hacerte sentir sola en una vida que se suponía que era nuestra. El juez se reclinó ligeramente, con un tono inesperadamente amable. Quizás esto no sea el final, señor Bass. Quizás sea el comienzo. Nadie se movió. Incluso los secretarios dejaron de escribir. Por una vez, la sala del tribunal no parecía un campo de batalla. Parecía una pausa, un espacio donde dos personas decidían en silencio si reconstruir o dejar ir para siempre. Isen bajó la mirada y luego se giró lentamente hacia su hijo. El bebé lo miró por un momento, y se rió. Ese pequeño e inocente sonido llenó la habitación y rompió todos los muros que aún se interponían entre ellos. Anna finalmente habló, solo 3 palabras que atravesaron todo. Entonces pruébalo. Las palabras no eran de enojo. No eran amargas. Eran tranquilas y definitivas. El tipo de calma que llega cuando dejas de esperar nada. Toda la sala se quedó paralizada. El juez bajó la mirada, fingiendo leer algo en su escritorio. Incluso la secretaria dejó de escribir a media frase. Isen permaneció allí, con el corazón latiendo con fuerza, con los ojos clavados en ella. No volvió a intentar hablar. Solo asintió, una vez. Nada de grandes discursos. Nada de promesas. Solo la verdad. Por primera vez, no estaba actuando. Estaba escuchando. El bebé volvió a reír, un sonido pequeño e inocente que pareció llenar cada rincón de la habitación. Ya no se sentía incómodo. Parecía un comienzo. El juez se aclaró la garganta en voz baja. Quizás, dijo, hay cosas que es mejor dejar sin firmar. Dejó los papeles a un lado y se levantó, indicando así el fin de la sesión. Isen miró a Anna una última vez antes de girarse hacia la puerta. No sabía qué vendría después, perdón o distancia. Pero al salir, algo en su interior finalmente se relajó. No estaba libre del matrimonio. Estaba libre del hombre que solía ser. Ese día, Isen no regresó a su oficina, se fue a casa. Ni el ático ni la sala de juntas. El verdadero. El que abandonó. Le llevó 3 días armarse de valor. Cuando Anna por fin abrió la puerta, pareció sorprendida, cautelosa, pero no fría. No dijo mucho, simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. El bebé estaba en una pequeña cuna junto a la ventana, envuelto en la misma manta ligera del juzgado. Isen no sabía qué hacer. Por primera vez en su vida, no tenía ningún plan, ningún discurso, ninguna agenda. Se sentó en el suelo junto a la cuna, con las manos ligeramente temblorosas. El bebé extendió la mano, sus deditos envolviéndolos. Ese roce rompió algo dentro de él, de la mejor manera. Anna observaba en silencio, sin decir nada. No tenía por qué hacerlo. Todo lo que siempre había querido que él entendiera estaba ahí, en ese momento de silencio. Por primera vez, Isen no se sentía multimillonario. No se sentía como el hombre de las portadas de revista. Simplemente se sentía, humano. El agarre del bebé se aflojó mientras se quedaba dormido en los brazos de Isen. La voz de Anna era suave, casi un susurro. Se parece mucho a ti. Al mirar atrás, Isen se dio cuenta de que no lo había perdido todo, finalmente lo había encontrado. Pensó en aquel día en el tribunal, la pluma, los papeles, el silencio. Lo cerca que estuvo de ceder lo único que realmente importaba.
todos los años que había pasado persiguiendo números, demostrándole algo a un mundo que, de todos modos, lo olvidaría. La riqueza se desvanece. El poder cambia. Pero el amor verdadero, permanece en silencio. Espera a que lo notes de nuevo. No era perfecto de repente. Ana tampoco. Pero lo intentaban. Lentamente, con cuidado, como dos personas que aprenden a respirar de nuevo tras contenerlo demasiado tiempo. La risa del bebé llenaba sus tardes. El mismo sonido que una vez derribó sus muros ahora construía algo nuevo. Cambiaría cada empresa, cada trato, cada título solo por escucharlo una vez más. Algunas noches, cuando la casa quedaba en silencio, Isen mecía a su hijo para que se durmiera y pensaba en lo bajo que había caído, y lo mucho más alto que esa caída lo había elevado. El mundo aún lo llamaba multimillonario. Los titulares aún hablaban de su regreso. Pero en el fondo, Isen sabía la verdad. No era rico por lo que poseía. Era rico gracias a quien finalmente se convirtió. Miró a su hijo y susurró. Algunas cosas no están hechas para comprarse, están hechas para ganarse.